Empezamos entonces con la segunda lección de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 1, no hemos avanzado mucho la semana pasada porque nos quedamos en los primeros 5 versículos. La semana pasada les di unos pasajes para que leyeran. Uno de ellos que me gustaría referirme es el capítulo 21 de Números. Resumiendo o tratando de conectarlo con Deuteronomio capítulo 1, versículo 4 y 5, que dice, voy a leer Deuteronomio 4 y 5, después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Adrai, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Entonces acá estamos viendo que Deuteronomio, que es el libro que empieza con estas son las palabras, que es una interpretación de la ley o la repetición de la ley y su interpretación para esta nueva generación que va a entrar a poseer la tierra. Recuerdan que la generación anterior, que eran los padres, pecaron en el desierto, vivieron murmurando, criticando, cuestionando la soberanía y el poder de Dios y siempre diciendo queremos regresar a Egipto, ¿para qué nos ha sacado?, ¿no?, en contra del líder Moisés. Entonces Dios dice, ya estoy harta, esta generación va a morir en el desierto, ya que ellos eso es lo que anhelaban, mejor muramos acá que enfrentarnos a estas naciones grandes. Nosotros somos un puñado de esclavos que vamos a hacer contra esas naciones grandes, sin confiar que era Dios el que peleaba por ellos, no era el número de ellos, ni el poder militar de ellos, ni la astucia de ellos, pero era el Dios que tenían, que les garantizaba la victoria, a diferente de las otras naciones que tenían dioses paganos, pero no eran Dios, no existían, eran vanidad. Entonces, por no confiar en Dios y confiar en sus circunstancias, ellos perecieron en el desierto por su falta de fe. Y acá Moisés entonces quiere hacerles recordar a esta nueva generación, no olviden la historia. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada, porque en el momento que olvidamos la historia de cómo Dios obra, cómo Dios se dirige, cómo Dios decreta sus mandamientos, lo que Él demanda de su pueblo, en el momento que olvidamos, entonces no obedecemos, no creemos y andamos como nosotros pensamos que debemos andar. Se menciona estos dos reyes. Ahora, una de las cuestiones que muchos críticos, especialmente ateos, levantan en contra de la inspiración de las escrituras es, ¿cómo es posible que un Dios de amor, esto es lo que ellos comentan, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios de amor mande a su pueblo a que elimine pueblos con mujeres, niños, animales? ¿Qué tipo de Dios es este? Este Dios de los hebreos que mande a que aniquilen. Y lo presentan entonces tratando de desacreditar a Dios y poniéndolo como un Dios caprichoso, un Dios airado, más bien reflejando la naturaleza de un tirano humano, ¿no? Y con eso quieren decir, no existe Dios. Estos inventos e imposiciones humanas que hacen sobre la interpretación de los hechos, de la historia, y crean sus dioses. Así que este Jehová Dios es una invención más de la imaginación de los hebreos, porque eso es más como el ser humano actúa, ¿no? Gobernando, imponiendo un tirano. Bueno, acá en Deuteronomio, la razón por la cual le dije lean sobre estos dos reyes es porque hay un contexto cuando Dios dice entren y tomen la tierra. Y quiero hablarles de eso para seguir hablando de Deuteronomio. El contexto empieza con Génesis capítulo 15. Si me permiten leer, Génesis 15, 16. Y vamos a tratar de armar la historia en su contexto para entender y no ser ignorantes y saber también responder a estas denuncias contra Dios y sus escrituras. Génesis capítulo 15, 16. Este es cuando Dios le da la promesa a Abraham de tierra, ¿ok? Le reafirma la promesa de la tierra. Génesis 15. Y esto se lo da inmediatamente después de los hechos de que Lot elige la mejor parte de la tierra. Si se recuerdan la historia, los siervos de Lot con los siervos de Abraham estaban peleando porque habían crecido tanto sus ganados que comenzaron a disputar por cuestiones de tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, hemos crecido,
demasiadamente hemos sido bendecidos, así que dividámonos para no entrar en estas disputas. Escoge tú donde tú vas a ir, donde tú vayas yo voy al lado opuesto. Y Lot dice que miró los llanos y la parte fértil, ¿no? Donde estaba Sodoma y Gomorra y fue atraído, esa es la mejor tierra, esa es la mejor parte y escogió esa. Y claro, a Abraham le tocó la parte que no se veía tan fructífera. Entonces Dios le dice a Abraham, después de todo eso, en el capítulo 15, versículo 1, dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. ¿Ok? No temas, Abraham, yo soy tu galardón. O sea que acá Dios le está diciendo, no mires la tierra como tu recompensa y tu posesión, mírame a mí. Yo soy el que va a hacer lo que estoy diciendo, lo que está prometiendo que va a hacer. Abraham tenía que poner su confianza en Dios y no en tierra ni en su descendencia, sino en Dios. Ahora, el capítulo 15, versículo 16, la pregunta es, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo me vas a dar la tierra? ¿Será en épocas de Abraham? Y no, tenía que pasar un tiempo. Y miren el tipo de fe que Abraham necesitaba ejercer. Voy a leer de versículo 15 y 16 del capítulo 15 de Génesis. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea que Dios le está prometiendo tierra a Abraham, que se la dio en su tiempo, le está prometiendo descendencia, que se lo dio a su tiempo, se lo dio a Isaac, y le está prometiendo nación. Ahora, Abraham no iba a ver su nación, él solamente iba a ver a su hijo. ¿Cuándo su nación iba a poseer la tierra que Dios le va a dar a Abraham? Dijo, hasta la cuarta generación. O sea, tenían que pasar 4 generaciones. Y estamos hablando de 400 años de esclavitud que Israel, la nación de Abraham, estuvo en Egipto, esperando la promesa que Dios le había dicho a Abraham, yo te daré la tierra para tu generación. Pero las 4 generaciones son 40 años, ¿no? Sí, pero acá estamos hablando de 400 años, 40 por 10. 400 años, no literalmente 40, 400 años. Entonces Abraham no iba a ver su promesa, viendo a una nación heredar la tierra. Pero en el versículo 16, cuando habla acá, dice, es lo que quiero enfatizar la segunda parte, no va a entrar hasta que ha llegado a su colmo la maldad, énfasis ahí, del amorreo. Sé que cuando Dios, porque estamos tratando de responder a la pregunta, ¿será Dios un tirano caprichoso que le manda a un pueblo a asesinar a pobres víctimas, pueblos inocentes para quitarles la tierra, conquistar, ¿no? Quitarles la tierra a estos pueblos? Y vemos que no. Porque en el contexto de Génesis y a través de que leamos los 5 libros de Moisés, vemos que Dios no le dio la tierra hasta que la maldad del amorreo llegue a su colmo, esté llena. O sea que Dios a través de los hebreos iba a actuar con justicia contra aquellas naciones que no se arrepintieron en su tiempo cuando Dios demandó de ellos arrepentimiento. No tenemos escrito cómo es que Dios habló a ellos, de qué manera lo hizo, no sabemos porque no es parte de la historia de Israel. Pero Dios estuvo tratando con estas naciones, y vamos a ver más adelante cómo, estuvo tratando para que estas naciones vengan al conocimiento del verdadero Dios, pero ellas rechazaban la verdad, como la humanidad en los primeros capítulos de Génesis. La maldad creció, Génesis 1, de la humanidad. Se hicieron la torre de Babel para que no sean dispersados después del diluvio, tratando de decir, no necesitamos de ti, Dios. Tú te has revelado, has hablado, pero no queremos de ti, no queremos recibir de ti. Nosotros vamos a dirigir nuestro futuro. Entonces la humanidad vemos que se presenta aquella que no reconoce a Dios como una humanidad rebelde que rechaza la verdad. No es una humanidad ignorante, no es una humanidad que podemos decir, es que no sabían, pobrecitos, tienen excusa. ¿Cómo Dios va a ser injusto de mandarles algo si no sabían? No, acá la Biblia presenta a estas naciones, específicamente las 7 naciones que Israel tenía que sacar, desalojar de Canaán, como naciones que resistieron a la salvación de Jehová, no como naciones ignorantes.
Ahora, el capítulo 21 de Números, miren ustedes para que vean lo que estoy tratando de indicarles. El capítulo 21 dice, entonces voy a leer saltado, Números 21, porque yo les dije que lean esto en casa. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel, esto es a tomar la parte este de la tierra, por el camino de Atarim, peleó contra Israel. ¿Ven ahí? Peleó contra Israel. Ellos sabían que Dios les había entregado la tierra y en vez de rendirse y aceptar que era Dios el que les había entregado la tierra, ellos resistieron porque vieron a los hebreos como una nación más con su Dios local más, no reconocieron al Dios universo, se pelearon, el más fuerte mejor ganará, que resistió por el camino y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, sin efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Estamos hablando acá de descripción de guerra. No es que Israel entra y los sorprende de noche, estaban durmiendo en sus camas y de noche los sorprende y comienzan a aniquilar sanguinariamente a todos los ciudadanos de un país. De eso no estamos hablando, estamos hablando que Israel está preparándose para una batalla donde las otras naciones están peleando en guerra con él. Entonces tenía que haber muertes, tenía que haber aniquilación. Ese es el contexto de que estamos hablando. Entonces cuando les digan a ustedes, ¿cómo es que un Dios de amor manda que tomen y peleen y todo eso? Porque Dios estaba trayendo justicia sobre esas naciones que resistieron rendirse y aceptar la misericordia y la soberanía de Dios. De la misma manera como Faraón resistió y no dejó a Israel ir hasta que perdió todo, hasta su propio hijo. Ahora, ¿era culpa de Dios? No, era culpa del faraón por no creer y rendirse a la soberanía de Dios. Ante Dios no vamos a ganar. Dios es el que gana las batallas. Nosotros quizás estemos, y esto es como paréntesis, luchando contra Dios. Dice el nombre Israel, ¿eh? Cuando Dios le cambia a Jacob Israel, lucha, ¿no? Y se llama el que lucha con Dios o el que contiende con Dios. Muchas veces nosotros luchamos con Dios pretendiendo es que si oro más, si ayuno más, si soy más religioso, si diezmo más, si voy todos los domingos a la iglesia y me envuelvo en esto, me envuelvo en lo otro, entonces quizás puedo torcer el brazo a Dios y Dios va a hacer lo que yo quiera. ¿No? Como que si Dios fuera el genio de la lámpara. Cuanto más yo viva o me esfuerce en hacer esto, Dios me va a escuchar mis oraciones y decimos entonces porque la oración del justo puede mucho. Entonces nos agarramos de versos fuera de contexto y no entendemos. Porque en la Biblia el justo es aquel que se rige, se somete a la voluntad de Dios, no aquel que somete Dios a su voluntad. Ese es el necio y el incrédulo. Entonces no saquemos con versículos fuera de contexto. Si estamos luchando con Dios, estamos luchando en una causa sin propósito y vamos a perder. Contra Dios no podemos luchar. Nosotros mismos también luchamos contra nosotros mismos. Tenemos nuestras propias luchas internas. Debemos de rendirnos y rendírselas a Dios, porque Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos da la victoria cuando nos sometemos y obedecemos sus mandamientos y le servimos y honestamente le adoramos de corazón, sin manchas en nuestra intención, sin doble sentido. Él va a hacer una obra grande en nuestras vidas, como lo hizo con Israel. Entonces, acá tenemos pueblos que se levantan y luchan con Dios y no se someten a lo que Dios había decretado, que la tierra se la estaba dando a Israel, su primogénito. Ok, regresemos a Números, unos 10 minutos y termino para poder comentar. Deuteronomio capítulo 1. Entonces, después de que Dios dice, ya han estado bastante tiempo, versículo 6, en este monte, le dice, porque ya leímos el capítulo 1 la semana pasada, ¿no? Que se vuelva y que vayan del monte del Amorreo y de todas sus comarcas, y entonces comienza a mencionar estos lugares, en el Arab, en el monte, en las valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra de Cananeo, al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, y obviamente le está diciendo, tomen esta tierra, porque versículo 8, yo os he entregado. Si Dios es el dueño de la tierra y del universo,
¿Tiene Dios derecho de dar la tierra a quien le da la gana? ¿Tiene Dios derecho? Claro que sí, ¿no? Entonces, y miren a qué se hace referencia en el versículo 8. Entrad y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres, y ahí está Abraham. Recuerden Génesis 15, Génesis 12, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces acá Dios, después de 400 y pico de años, está cumpliendo sus promesas. Este es otro punto. Dios cumple sus promesas aun cuando yo no vea los frutos en mi vida. Abraham no vio los frutos de esta tierra. Abraham no estaba ahí en el monte con Moisés. Abraham murió, fue sepultado y no vio las promesas cumplirse en su tiempo, en su forma completa como Dios le dijo. No vio una nación salir de él, no vio una tierra tomar posesión. Entonces ahí es donde entra nuestra fe, y Hebreos capítulo 12 dice eso, que por la fe Abraham, ¿no?, que agradó a Dios, aceptó la promesa de Dios porque él no miraba a la tierra geográfica, pero miraba a una tierra, a una patria celestial, porque él había puesto su confianza en Dios. Esto es en Hebreos 12. O sea que no se trataba de lo tangible que Dios le estaba prometiendo, se trataba de lo que iba a heredar de Dios mismo, que iba más allá de lo tangible, las promesas celestiales. Versículo 9. Entonces, porque Moisés no pudo llevar a este pueblo tan grande, recuerden que Jetro ya en el desierto de Sinaí le dijo que escogiese jueces o personas para que sirvan como jueces. Miren lo que dice acá, porque a esto se está haciendo referencia. Versículo 10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí que hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. La promesa de Abraham cumplida. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Esto es lo que Moisés está confiriendo al pueblo en el monte. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestra carga y vuestros pleitos? Estamos hablando de una nación. ¿Cómo regir a esta nación? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus. Y entonces acá empezamos a ver un sistema organizado de juicio, de justicia. Acá vemos el principio de cómo la justicia nace. Ahora, esta justicia está basado en la justicia de Dios, porque miren lo que dice. Varones, versículo 13, dame entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, no ineptos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones, y miren la descripción, sabios y expertos, y los puse por jefe sobre vosotros, jefe de millares, de miles, de cienes, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Este es el orden judicial que se está armando. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, ese era el papel de ellos, servir como jueces, oír entre vuestros hermanos, y miren cómo deben de actuar estos jueces, ¿ok? Tengan en mente que deben de ser personas expertas, sabias y entendibles, no ineptos, no cualquiera. ¿Okay? Ahora miren la función de estos jueces, miren la descripción, versículo 16. Oír entre vuestros hermanos y juzgar justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Muy importante, no se había escuchado en ninguna parte de la historia tal ley que dé igualdad al extranjero como al nativo. El nativo tenía en las demás naciones alrededor privilegios, como lo es en nuestros tiempos. Si eres residente y ciudadano de Canadá, tienes tus privilegios. Si eres una persona que es indocumentada, no vas a tener privilegios. No vas a poder ir al doctor sin antes no pagar. No vas a poder usar de un sistema judicial sin antes no pagar. Todo cuesta. Pero el ser ciudadano te da privilegios, y acá entonces esto nace con Israel. Dios le está diciendo que los mismos privilegios que tienen los nativos, Israel, deben de ser dados a los extranjeros. Miren el grado de justicia. Esto viene de Dios. Y como vamos a estudiar el Deuteronomio, van a ver que el extranjero, las viudas, los huérfanos,
Dios los levanta y los eleva al mismo grado, al mismo derecho que los mismos ciudadanos. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver a medida que estudiemos Deuteronomio. Entonces, que juzgue igualmente. No hay diferencias sociales de clase, que el rico es favorecido porque paga y tiene plata, y el pobre, mala suerte, pues será para la próxima. O aquel es favorecido porque su primo es el juez y hay parentesco, ¿no? Y tú somos familia, tú sabes, me das favoritismo acá, y aquel no porque a ese es desconocido. No hay eso. Lo que sucede en nuestra justicia, de nuestro mundo, acá en la ley de Dios no debía de suceder. Igualdad. Por eso dice, juzgad justamente, esa es la palabra. Versículo 17. No hagáis distinción de persona. No hacer distinción de persona en el juicio. Aquel me agrada. Es que aquel es mi compadre, que es presidente, que es dueño de la compañía tal. Y si voy a favor de su familia, entonces él va a promover esto, me va a ayudar en el otro o va a invertir en tal cosa. Eso es lo que escuchamos en el mundo, ¿verdad? En el pueblo de Dios no debe de haber esto. No debe de haber distinción. Hemos estudiado el libro de Santiago, capítulo 2, que habla sobre no hacer distinción en vuestra congregación. Si entra un rico con anillo, no le digamos, tú siéntate acá en este asiento tan lujoso, ¿no? Porque este es el que va a dar más y más ofrenda. Y si entra un andrajoso pobre, a ese ni bola le damos. Allá en la esquina que se pare porque apesta. No hagáis distinción en vuestras congregaciones. Ya hemos estudiado que Santiago dice, ¿de dónde viene esto? De la ley de Dios. Esto ya Dios lo había decretado miles de años antes. No era nada nuevo. Entonces, hombres sabios, entendidos, que actúen como jueces, que no hacen distinción, ¿ok? Que juzgan justamente. Y mira la distinción, así al pequeño como al grande oiréis. O sea que al huérfano, a la viuda, al rico, al pobre, etc. No tendréis temor de ninguno. Si por si acaso te marcan o te chantajean o te dicen, si tú no me das, vas a ver lo que te va a pasar. No tengas temor, juicio justo, porque el juicio es de Dios. Al final Dios es el que va a juzgar. Así que no le temas a ningún hombre por más corajudo que se presente o por más que te intimide, que tú no sabes quién soy yo, ¿no? Con esas amenazas, o te vas a enterar. No nos intimidemos porque Dios es el que da el juicio. Y la causa que os fuere difícil, acá viene, los casos difíciles la traeréis a mí y yo la oiré. O sea, Moisés se encargará de dar el juicio. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Todo esto está basado en la ley de Dios. Y cuando empecemos a estudiar el capítulo 6 al 26, vamos a ver cómo estos juicios, casos de juicios que Dios quería que su pueblo juzgue justamente. ¿Ok? Rápidamente, versículo 19. Y salidos de Oré anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. Por el camino del monte del Amorreo pasaron por esa nación que le salió a pelear, como Jehová nuestro Dios nos la mandó, y llegamos a Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tu padres te ha dicho, no temáis ni desmayéis. Ya hemos leído Números 21, ustedes pueden continuar leyendo el capítulo entero, como esta nación sale a hacer guerra con Israel. ¿Ok? No es que Israel los toma bajo sorpresa. Versículo 22, y vinisteis a mí todos vosotros, dijisteis, enviaremos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Esto es cuando comisionan a los espías. ¿Ok? Israel es muy cuidadoso, que antes de ir y tomar posesión, veamos quiénes son, cómo están armados, estudiemos, a pesar de que Dios le dicen, yo les doy la tierra, entren. No, hay que ver con quién nos estamos metiendo. Esta es la falta de fe de Israel, ¿ah? Esta es la falta de fe de Israel. ¿Ok? Entonces, versículo 23. Y el dicho me pareció bien, esto es a oídos de Moisés, y tomé 12 varones entre vosotros, un varón por cada tribu. Esto ya lo leímos en Números capítulo 13 la semana pasada. Recuerden que me refería a esto. Bueno, voy a seguir leyendo
Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron como evidencia de la buena tierra que es, ¿no? Y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Excelente, ahí hubiera terminado el reporte. Pero no. Sin embargo, acá está el gran pero. No quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Ese fue el momento que han debido de entrar y tomar posesión, pero ellos dijeron no. O sea, Dios dijo, es el tiempo, ya están listos, los corazones de aquellos están quebrantados, tienen miedo, vayan y tomen. Ellos dicen, no, no es tiempo. Acá cuando nosotros desaprovechamos los tiempos que Dios nos da y nos rebelamos por falta de fe. Hay que usar discernimiento. Ya vamos a hablar de esto. Y murmurasteis en vuestras tiendas, porque son tan cobardes que no es que se quejan así frente, ¿no? Esto fue interiormente. Uy, ¿cómo vamos a hacer? Pero si son gigantes. Somos un número menor, somos por cada un soldado, ellos tienen 5 soldados y son gigantes. Eso es lo que comenzaron a murmurar. ¿Por qué Jehová nos aborrece? Miren lo que ellos piensan. Dios los ha liberado de Egipto. Los ha sostenido en el desierto, les ha dado su ley, les ha manifestado a ellos, los ha protegido, los ha dirigido con una nube de día y de fuego de noche, una columna de fuego de noche, y ellos, esto es lo que concluyen, Dios nos odia. ¿En serio? ¿Dios los odia? Dios los ama, por eso es que está haciendo lo que está haciendo. Pero eso es la ingratitud de un pueblo cuando no conoce a su Dios. Se olvidaron de su Dios. Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Eso es lo que ellos piensan. En vez de repasar, Dios ha prometido a Abraham, hijo, nación, una descendencia, tierra y bendición a través de esa descendencia. Eso es lo que Dios ha prometido a Abraham y eso es lo que Dios está cumpliendo. Bendito sea Dios porque estamos viviendo su obra. Dios nos odia. Eso es lo que ellos están concluyendo. Dios nos odia. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, y este es el reporte de los 10 espías, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Estos son gigantes. Entonces os dijo Moisés, tratando con el pueblo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Nuevamente, porque es Dios quien pelea. No importa que seamos 2, Dios con una persona puede aniquilar un ejército, porque es Dios el que pelea. Mayor es el que está con nosotros que el que está allá. Es Dios el que pelea. Confiemos en nuestro Dios. Bueno, Israel hasta ahora creía en su Dios local, Jehová, como una estatua, o un Dios como el Dios Re de Egipto, o un Baal más. Este es un Dios que no ha mostrado su poder como los otros dioses, y en la práctica vamos a ser aniquilados como hormigas. Seamos realistas. Seamos realistas. Acá no tenía que haber fe ni espiritualidad ni nada. Seamos realistas. Son grandes, gigantes, amurallados, preparados. Nosotros ni tenemos instrumentos de guerra. Hemos salido de Egipto, hemos vivido en el desierto. ¿Qué tenemos? Ni ciudad, no tenemos nada. Vamos a perder. Seamos realistas. Pero tenemos a Dios, dice Moisés. Ya, pero ni siquiera lo vemos, ni siquiera sabemos quién es. Esto es incredulidad. ¿Ok? Esto es incredulidad. Este es ejemplo a nosotros de lo que es incredulidad. Versículo 30, ya voy terminando. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, como lo hizo en Egipto, como lo hizo en el desierto, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Esa es la evidencia del pasado, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo. Miren qué imagen tan amorosa. Así como cuida un padre de su hijo, así es como Jehová los ha cuidado a ustedes en el desierto. Nada les ha sucedido.
por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, y aún con esto no creéis a Jehová vuestro Dios. Y es el asunto del meollo, falta de fe. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconocerlos el lugar donde habéis de acampar? Con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde visteis y con nube de día. Paro ahí. Ustedes pueden seguir terminando el capítulo 1 en casa. La próxima semana terminamos con el capítulo 1. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué nos enseña este pasaje? Porque esta es la historia que se está repitiendo a esta nueva generación para que no caiga en el mismo pecado de falta de fe, de incredulidad. Este es el mensaje que los hijos están escuchando, ¿no? Como advertencia, para que no caigan y no perezcan como sus padres en el desierto. Porque en el momento que Dios dijo, es momento oportuno para actuar y tomar la tierra, ellos dijeron, no, Dios nos odia, nos van a matar. La realidad, la práctica, no vamos a poder. Es que ellos estaban andando por fe y no por vista. Por vista y no por fe. Y las Escrituras nos dicen a nosotros, Pablo, que nosotros andamos por fe y no por vista. Y eso es lo que es andar por vista. Cuando andamos por vista es cuando vemos los obstáculos más grandes que a nuestro Dios. Cuando andamos por vista es cuando vemos la incapacidad, la incompetencia nuestra frente o en comparación al enemigo o al con quien nos tenemos que enfrentar y no dependemos de Dios. Ese es andar por vista. Cuando decimos andemos por fe, no estamos hablando de una fe ciega que como que si estuviéramos jugando a las escondidas y te ponen te ponen algo en los ojos, ¿no? Te tapan los ojos y tienes que encontrar a la persona que se ha escondido. Eso no es la fe, según la Biblia. La fe bíblica es una fe basada en hechos, en historia. Ellos vieron lo que Dios hizo en Egipto, con un imperio poderoso en su tiempo, el faraón. Ellos vieron cómo de estatus de esclavos, toda una nación, no una ni dos personas, toda una nación, de la noche a la mañana se convirtió en libres. No por convenios, ni por tratados, ni sentémonos a la mesa a ponernos de acuerdo, no, sino por obra de Dios, ya que Faraón no obedeció a la palabra de Dios de dejar a su pueblo ir. Ahora, si Dios actuó así con Egipto siendo un poder temible en el antiguo Medio Oriente, ¿no creen que Dios va a entregar a esas naciones que están amuralladas esperando para la batalla? Claro que sí, pero andaban por vista y no por fe. La próxima semana entonces vamos a ver las consecuencias de la falta de fe. La próxima semana las consecuencias de la falta de fe. Por favor, sigan leyendo el capítulo 1. Los primeros 5 capítulos me gustaría que lo lean para que tengan el contexto. Y si pueden leer números, si les da tiempo y pueden leer números, ese es un buen libro también que nos ayuda de contexto, números con Éxodo. Pero hoy hemos visto que la falta de fe, la incredulidad, hace que este pueblo ande por vista, no por fe, y por sobre todo tema y no confíe en lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya ha decretado. También hemos visto sobre las características de estos líderes, de estos jueces, que tenían que imitar, tenían que emular la ley de Dios, tenían que vivir la ley de Dios. Y desde un principio Israel se caracterizó por dar igualdad, los mismos derechos al nativo como al extranjero. Hoy en día eso ni sucede en nuestros países. En Israel, miles de años atrás, aquellos que dicen ese pueblo antiguo, pre-civilizado, etcétera, etcétera, eran más civilizados con nosotros por tener la ley de Dios y obedecerla. Y la humanidad se vuelve más civilizada si escuchara a Dios y obedeciera su ley. No obedecemos a Dios, nos volvemos más bárbaros y más crueles unos contra otros. Ahí terminamos entonces.